Yo no sé si ustedes saben de baloncesto, yo tengo un problema. Yo estoy extremadamente metido en el baloncesto. Siempre me ha gustado el baloncesto. Yo era fan por contarles algo, de Will Chamberlain, en los años aquellos en que la NBA todavía no era la NBA. Yo de niño iba a ver a los Harlem Globetrotters cuando iban a México, ¿no? Yo no jugué mucho baloncesto porque con mi estatura, el único jugador de mi estatura que ha habido pues es Spot Webb. Pero Spot Webb tenía un par de resortes en las piernas que nadie más ha tenido en la historia. Con 1,67 de estatura, Spot Webb ganó un concurso de mates, de dunks. Y claro, cuando lo ves tú saltar, tú tienes un trampolín en los pies, muchacho. Pero es el único. Entonces yo no jugué mucho, pero siempre seguía a mis amigos que jugaban, yo me acuerdo. Si por ahí me viera Rami Shahadi, viejo amigo sirio-libanés de la escuela, yo a ti y a tu hermano lo seguía cuando jugaban baloncesto y por lo menos éramos nosotros la porra. Siempre me ha gustado el baloncesto y además fui muy fan de Larry Bird. Y si ustedes no son fans del baloncesto, todo lo que he dicho hasta ahora ya los aburrí hasta el cansancio. Bien, pero la historia tiene que ver más que nada con la pseudomedicina, la pseudoterapia y uno de los más insignes charlatanes del mundo, que es Deepak Chopra, también uno de los más acaudalados, por cierto. Pero la historia comienza con este señor que se llama Draymond Green. Draymond Green es jugador que está ahora con los Golden State Warriors. Es ala pivot. O sea, el ala pivot es alguien que juega de alero al mismo tiempo que puede jugar de pivot. Es decir, que puede jugar en los extremos de la pista o cancha de baloncesto, pero que también puede jugar el papel de pivot, que es el que está abajo del aro. Ha ganado 4 campeonatos de la NBA. Ha sido All-Star 4 veces. 2 veces ha sido parte del miembro del All-NBA. Ha ganado la medalla olímpica de oro de baloncesto 2 veces. Está considerado uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Ha estado en el equipo de defensores durante 8 ocasiones, durante 8 años. Fue el jugador defensivo del año de la NBA en 2017 y fue el líder de la liga en robos de balón. Tiene un problema Draymond Green, aquí lo vemos, bueno, no lo vemos muy bien, pero Draymond Green tiene un problema, es una mala bestia, o sea, es un tipo que es terriblemente violento en el baloncesto. Y les voy a contar una cosa que me gusta del baloncesto respecto del fútbol. De niño fue las cosas que más me impresionaban, ¿no? Ocurría algo y había una falta y el que cometía la falta levantaba la mano. Entonces anotaba el 22, falta. Tú decías, ¿cómo levantan la mano? Yo estaba acostumbrado al fútbol primero, ¿no? Yo jugué en las fuerzas inferiores, entrené en las fuerzas inferiores del Necaxa, ya cuando el mundo era en blanco y negro. y decía, tú cometes una falta en fútbol, así sea la más brutal del universo. Entonces, yo ni lo toqué, estaba yo a 3 metros, pero se cayó porque le soplaron cuando tú cometiste la falta. O sea, nadie reconoce cometer una falta en el fútbol. Entonces ya sonaba raro que en baloncesto alguien dijera, fui yo, pero se dice. El baloncesto es mucho más cercano al ideal del fair play, y yo lo veo con mi hijo que está jugando ahora, y a los chicos les resulta mucho más interesante el fair play, o les resulta mucho más educativo incluso el fair play del baloncesto. Tienes que reconocer cuando cometes una falta, si haces un berrinche te pueden marcar una técnica y sacarte, donde los propios árbitros muchas veces te llaman y te dicen, cálmate, tranquilo, no vuelvas a hacer eso. Que el fútbol, donde los padres, y aquí en España, no estoy diciendo en México o en Argentina, aquí en España, padres de equipos de fútbol de niños de 11 años que se pelean los padres por un penalti. Es a ver, vamos dando un muy mal ejemplo. Bueno, entonces, especialmente importante el fair play en el baloncesto, los grandes faltistas, los grandes brutales, los grandes brutos, se notan mucho. Había uno que jugaba con Larry Bird, es el único al que Larry Bird nunca perdonó. Y el tipo, tú ves los antiguos clips y le pegaba a la gente pues, directamente. No que no se enfrentaran en un momento dado y se agarraran entre ellos siempre, pero no, iba a pegar. Era como, si usted ha visto jugar al Real Madrid en los últimos años, ¿se acuerda de Pepe?
pues así. O sea, Pepe era lo más sucio del universo, era más sucio que los establos de augías antes que los limpiara Hércules. Y este es Pepe, pero en el baloncesto. Estaba tan mal Draymond Green que fue con el señor que está a la derecha, que es precisamente Deepak Chopra, este embustero del tamaño del mundo, un autor y defensor de la medicina alternativa, que él estudió medicina, pero luego decidió abandonarla cuando se hizo aliado del Maharishi Mahesh Yogi y empezaron a trabajar sobre el inventarse la medicina cuántica y las sanaciones cuánticas. De cuántica no saben nada, pero sabe las palabras, y las empezó a usar para soltar rollos que no tienen ninguna coherencia, ningún significado, son absolutamente fantásticos, pero con eso se ha engañado a un montón de gente, ha escrito un montón de libros, ha dado millones de consultas y se ha llenado de dinero. Alguien dijo que había redefinido lo que era estar equivocado, Deepak Chopra. Pero en 2020, Draymond Green va con Deepak Chopra para tener unas sesiones para aprender a controlar su ira, porque se cabreaba mucho. Y entonces, eso sí, se enteraron los medios inmediatamente que Draymond Green estaba con Deepak Chopra, a quien ven ahí ustedes con sus gafitas, que tiene unos brillantes puestos en las gafitas, la forma de joyería más rara que hay, y fue a manejar su ira para ser un hombre más zen, ¿no? Para controlar la furia, para mirar las cosas de una manera más tranquila. Entonces, toda esa milonga que le venden a usted continuamente. Entonces hizo sus sesiones con Deepak Chopra. Y las sesiones acabaron, si aquí todo es negocio, amigos míos, acabaron en Prime Video de Amazon como Las Sesiones, una serie en varias temporadas donde podíamos ver cómo a Draymond Green lo convertía en un maestro zen, el brillante charlatanazo Deepak Chopra. Bueno, hasta la semana pasada. La semana pasada fue Draymond Green suspendido indefinidamente, y aquí lo podemos ver en este fotograma que más o menos logré capturar de As, que estaba de frente fingiendo que defendía y se gira y le mete una galleta al jugador que se ve hasta la derecha en plena cara, con un giro de 180 grados, un señor que juega baloncesto, que es un señor grandote y muy alto. Por lo tanto, la inercia que lleva un porrazo de él, pues es considerable. Y ha sido suspendido indefinidamente y probablemente se ha suspendido para siempre Draymond Green, luego de golpear con el puño cerrado a Yusuf Nurkic durante el partido entre los Golden State Warriors y los Phoenix Suns. Con 8 minutos 23 por jugar en el tercer periodo, o sea, ni siquiera estaban al final cuando están las tensiones. El ala pivot golpeó en el rostro al pivot bosnio y fue expulsado por la agresión. De acuerdo con el reporte de Adrian Wojnarowski de la ESPN, la NBA ha decidido suspender indefinidamente a Green. La liga confirmó la suspensión posteriormente con un comunicado de prensa. Y si usted busca hoy a Draymond Green y sus faltas en YouTube, hay unas compilaciones de todas las barbaridades que ha cometido, las veces que ha ahorcado gente, las veces que cae un contrario y lo pisa, dice, pero es que es igualito que Pepe, el del Real Madrid. Pisas en el pecho a un contrario, pero si te está viendo todo el mundo, ¿qué tan loco tienes que estar para eso? Ahorcado gente. Vamos, el tipo es Attila el uno, pero es Attila el Draymond Green, y fue suspendido definitivamente. De eso sirven, hermanitos, las sesiones con los grandes charlatanes de la indiología, como es el caso de Deepak Chopra, para que ustedes, por favor, se eviten creerles.